Bueno, hermanos, un sábado más que estamos juntos. Gracias a Dios, podemos compartir estos estudios. Sábado a sábado podemos reunirnos para poder estudiar, escudriñar acerca de la palabra de Dios. Seguimos con estos estudios que estamos haciendo ya hace unos cuantos meses, que es el santuario. En esta oportunidad le vamos a dejar a Nati, que nos va a hablar de el creyente en el lugar santo. Así que dejamos el tiempo con ella para que pueda explicar por medio de ella. Hacemos una oración para empezar. Oremos. Amantísimo Padre, que moras en la salud, Señor nuestro, pedimos que te quedes con Nati, que te quedes con lo que diga, que pueda ser de construcción para nuestro carácter, Señor, que podamos llegar a formar ese carácter por medio de tu Espíritu, Señor, que pueda formarlo en nosotros, para prepararnos para aquel gran día, Señor, que está cerca, y podamos estar algún día todos juntos junto a Jesús, nuestro Salvador, allí, Señor, en la patria celestial. Quédate en esta hora con nosotros, quita cualquier medio que pueda molestarnos, Señor, que pueda interferir también en lo que estamos empleando y podamos lograr el objetivo por tu ayuda, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Nati, el tiempo es tuyo. ¿Cómo le fue? Vale. ¿Se ve bien? No se escucha. Perfecto, Nati. Vale, vale, perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar es el cristiano en el lugar santo. Bueno, este es el versículo de Hebreos 9:2 que nos habla, bueno, lo que era el lugar santo, dónde estaba, nos indica un poco cuál era el lugar, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada lugar santo, y nos dice cuáles son el candelabro, la mesa y los panes, que como todo lo que hace Dios, todo tiene un significado, ¿no? Todo estaba tanto para aprender para el pueblo de Dios, el pueblo hebreo en ese momento, como para nosotros también ahora. No me va ahora. Vale. ¿Qué sería lo que es el cristiano en el lugar santo? Sería, como decir, la vida del cristiano sería un proceso de santificación del cristiano, de los hijos de Dios, ¿no? Como miembros del cuerpo de los hijos de Dios, donde a través de todo este tiempo, una vez que entramos en el lugar santo por fe, nuestra vida diaria, nuestra devoción debe ser, bueno, mediante la palabra de Dios, mediante la oración, mediante el testimonio, tanto que recibimos y recibimos por parte de Jesucristo y el testimonio que damos nosotros a los demás con nuestra vida. Es una vida de obediencia, una obediencia de corazón, sincera, no es una obediencia forzada, porque Dios nada de lo que hace, nada de lo que pide es forzado. Es una modificación de nuestro carácter, es la preparación de nuestro carácter, que es lo que nos vamos a llevar cuando Cristo venga a redimirnos. Y es una limpieza de toda maldad, de toda injusticia, como dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, ¿vale? Sigamos. Vale, en Jeremías 31:3, por ejemplo, también nos dice que, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que sucede cuando la ley de Dios es como nuestra norma de vida, está en nuestro corazón, está grabada en nuestra mente? El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. A partir de ese momento, nuestro proceso de santificación comenzó y debe terminarse, y es lo que vamos a reflejar como pueblos de Dios que somos. Después, sí, dentro del lugar santo, ¿no? Dentro de este espacio, bueno, habían tres elementos que ya los deben haber nombrado, que son la mesa de los panes de proposición, el candelabro que los alumbraba y después estaba al final, frente al telón, que estaba la cortina del lugar santísimo, el altar bueno, del incienso, perdón. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Que dice que el pan de la proposición se conservaba siempre ante el Señor como una ofrenda perpetua. Esto nos quiere decir algo también.
Eso nos quiere decir que nosotros, que el hombre, todos dependemos de Dios, no solo para alimento temporal, el alimento de nuestro cuerpo físico, sino tiene que ser nuestro alimento espiritual. Es un pan que se cambiaba, bueno, también como lo vamos a ver después, cada sábado, los sacerdotes después de hacer el rito, cada sábado se cambiaba por uno diferente, por unos nuevos. Lo que, bueno, el que recibe únicamente este alimento espiritual solo lo recibimos en virtud de la mediación de Cristo, que simbolizaba ese pan para nosotros y para ahora mismo también, que es que el viviente, que simboliza que Cristo, que es el pan viviente, está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros, como dice en Juan 6:48, que Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vale, es que quiero sacar este y no sé cómo sacarlo. Después dice, los panes sin levaduras que los sacerdotes comían en la presencia de Dios los sábados y luego reemplazaban por otros nuevos, era como pacto perpetuo. Esto está en Crónicas y en Levítico. Es símbolo del gozo de la presencia de Cristo con nosotros y nos recuerda que el sábado fue santificado por el Creador para toda la eternidad. Esto está en Génesis también, en muchos otros versículos también. En Juan 6:35 tenemos que, Jesús nos dice que Él es el pan de vida, el que a Él va no tendrá hambre, no se refiere a un hambre de comer físico, sino es un hambre espiritual, en el que no cree tampoco jamás tenga sed, ¿vale? Porque Él es el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el pan del desierto, bueno, y murieron, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come no muera. Entonces nos vuelve a repetir que, esto no lo puedo quitar, perdón, ¿eh? Vale, ahora va. Entonces, Cristo es el pan de vida, es nuestro único alimento para mantener nuestra salud espiritual. De eso deberíamos depender el 100%. No sé cómo sacar estos, hermanos. Perdonen, ¿eh? Ahí está. Vale. En Corintios también nos dice que siendo un solo pan, nosotros con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Como cristianos, como miembros de una familia, ¿no? Como somos una familia de hijos de Dios, todos participamos del único pan, que es Cristo. En Salmos también nos dice que la palabra de Jehová son palabras limpias, son palabras puras, ¿no? Como plata refinada, porque son purificadas 7 veces. Todo tiene una simbología también en la Biblia. Bueno, sabemos que lo que es el número 7 representa un número perfecto. Entonces, nuestro deber dentro de lo que es el cristiano en el lugar santo es reflejar que nuestro alimento es puro, reflejar que nuestro alimento proviene de Jehová. No podremos reflejar lo que no somos, ¿no? Nuestro interior refleja, nuestro exterior refleja lo que somos interiormente. Está mal escrito. Entonces, si permanecemos entre todas las promesas que Cristo, que Dios nos ha hecho, si permanecemos junto a Él con fe, no resbalamos, no caemos, pero debemos servir a Dios siempre con lo mejor de nosotros. Por eso, por lo como puse en un principio, es un proceso, es un camino de santificación nuestro a lo largo de toda nuestra vida cristiana en esta tierra. Me pasa. Después estaba lo que era el candelero de las 7 lámparas, ¿vale? Que era un candelero de oro puro, de aceite, que representaba la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos capacita para brillar en este mundo oscuro, que esos serían cuando podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo. Pero claro, para esto primero hay que pedirlo con fe, tenemos que interiorizarlo, tenemos que hacerlo nuestro para después poder desarrollarlo y poder mostrarlo. También aparte de capacitarnos, no, bueno, también nos capacita para esperar a Cristo, como las parábolas de las vírgenes, y llegar semejantes a aquel en quien creemos. En Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, que es el Espíritu Santo, creed la luz, para que seáis hijos de luz. Y esta es la luz que nosotros también, así como la recibimos, poder reflejarla. Zacarías también nos habla del sueño este que tuvo, que he mirado y hay un candelero de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a 2 olivos. Estos 2 olivos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que también son nuestro reflejo y es lo que tenemos que llevar a todo el mundo. También acá la hermana Guay, el espíritu de profecía, nos habla sobre esto que habíamos leído antes. Básicamente el carácter es intransferible de cada persona. Cada hombre, cada mujer es responsable de pedir el Espíritu Santo y recibirlo. Esto es parte de nuestra vida cristiana. Una vez que estamos dentro del lugar santo, una vez que aceptamos a Dios, una vez que
caminamos con Dios, ¿vale? Procedente de 2 olivas, corrió un aceite por los tubos hasta el recipiente del candelero. Bueno, acá no lo voy a leer todo. Dice que el Espíritu Santo es impartido a todos los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio, al servicio de Dios. La misión de los 2 ungidos, como había leído antes en el versículo, es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara a los pies y una luz para el sendero. Esta es la palabra, como también dice el Salmo, lámparas a mis pies tu palabra, ¿no? Y lumbrera mi camino. La teoría de la verdad tiene que ir acompañada del Espíritu Santo. Cuando está acompañada del Espíritu Santo puede avivar el alma y puede santificar el corazón, como dice el Espíritu de profecía. El Espíritu de profecía graba la verdad en nuestros corazones, nuestro carácter, entonces ahí es cuando nuestro carácter va a ser transformado. En Mateo 5 también como nos dice que si somos la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así también alumbre vuestra luz, nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en el cielo. A nuestro Padre, ese es nuestro deber, que debemos entrar al lugar santo con fe para poder ser una luz mediante el Espíritu Santo de todas aquellas personas que nos rodean, llevar el Evangelio en este mundo y por medio de nuestras formas de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos, de nuestra vida como un testimonio, poder reflejar la luz que el Espíritu Santo y que Dios nos dieron. En Corintios también nos habla de que el Espíritu Santo, bueno, como lo había dicho antes, que nos guía para reconocer y usar todos los dones espirituales que el Señor nos da a cada uno, ¿no? Como miembro de un cuerpo que somos, siempre para la gloria y honra de Dios y dar testimonios de todo lo que hizo por nosotros y de todo lo que nos ha capacitado. Eh, Esto también, bueno, seguimos con lo de parte del candelabro, que es para reflejar la luz de Cristo, tenemos que dejarnos forjar por la palabra. Como dice en Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice que para poder reflejar tenemos que dejarnos forjar por la palabra de Dios, la única. Cristo atravesó pruebas, sufrimientos, tentaciones, pero siempre de la mano del Padre. Cristo es nuestro mayor ejemplo, es a donde se tenemos que mirar y es lo que tenemos que repetir. A veces cuesta, a veces decimos no, no podemos, a veces decimos como cristianos somos seres humanos, pero si Cristo pudo, nosotros tenemos que poder. Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo. Y de hecho, aquí en la palabra de Dios tenemos a lo largo de toda la Biblia un montón de versículos donde nos dice que podemos hacerlo. En primera de Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque también dice el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Acá nos está hablando que igual que el candelabro y sus brazos tenían forma, formaban todo un solo cuerpo, Cristo y su pueblo también. Por separado, cada uno aboga por el Espíritu Santo, por separado cada uno pide la luz del Espíritu Santo para poder, pero como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, todos juntos también debemos trabajarlo. Después venía lo que era el altar del incienso, que es lo que estaba al final, en Apocalipsis 8, bueno, perdón, en el final antes de la cortina del lugar santísimo. Apocalipsis 8 nos dice que otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto lo que refleja es parte de nuestra vida diaria. No significa que solamente tenemos como en un principio era en el antiguo Israel, ¿no? Cuando se hacían los servicios, tenía que ser solo a la mañana y a la tarde. No, en comunión con Dios estamos todo el día, ya sea caminando, ya sea lo que sea, pero tenemos que tener siempre nuestra comunión apartada con Dios, nuestro tiempo solos con Dios, nuestro tiempo de no solo pedir, sino agradecer, pedir la guía, pedir respuestas y esperar. Y ese tiempo cada día lo debemos tener, por la mañana, por la noche, dejar nuestra vida completa a partir de que nos despertamos por la mañana y por las noches dar las gracias porque volvimos a casa, porque nos acompañó durante todo el día y porque seguimos con vida. Pero bueno, durante todo el día tenemos que estar en comunión con Dios y esta es una de las cosas como cristianos dentro de lo que es el lugar santísimo nos corresponde, ¿no? Alimentarnos de su palabra, al estar en comunión con Él mediante las oraciones, recibir, como habíamos dicho antes, la luz del Espíritu Santo, la luz que Dios nos dio, la luz que Cristo nos deja, y eso mismo reflejar a quienes nos rodean, a quienes conocemos.
Acá nos dice que cuando el sacerdote quemaba incienso, llenaba el espíritu con una nube de olor dulce, representando las oraciones de intercesión y confesión de los creyentes. Acudamos a nuestro único intercesor ante el Padre, porque es Cristo el quien lleva nuestras oraciones. El Espíritu Santo añade ese olor agradable al Padre a cada una de nuestras oraciones, a cada uno de nuestros ruegos, peticiones y agradecimientos, para que sean aceptables ante Dios. Salmos 14 nos dice que suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nuestras oraciones y nuestras alabanzas deben ser la comunión constante con nuestro Señor y por siempre y para siempre. Acá en Conflictos de los Siglos, bueno, he puesto varios recortes del libro de Hermana White, pero este es de Conflictos de los Siglos que habla donde lo que es quemar inciensos todas las mañanas y las tardes, como los que explicábamos antes de las oraciones, que no solo tienen que ser esas dos, sino las comuniones a lo largo de todo el día, pero tenemos que tener nuestros momentos específicos con nuestro Dios. Esto, conflictos de los siglos, las acechanzas del enemigo, también nos dice que nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para comprender su palabra, porque en su palabra es donde están puestos los manifiestos y los artificios del tentador y las armas que se les puede oponer al tentador con éxito. Estamos llamados a estudiar la Biblia con humildad, de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Esto es parte del cristiano en el lugar santo, esto es parte de nuestra santificación, de nuestra vida diaria como hijos de Dios que somos. Entonces, mientras estamos en guardia contra los engaños del enemigo, debemos orar diciendo, no nos dejes caer en tentación. También, bueno, en este capítulo del conflicto de los siglos, que es el mismo que anterior, dice a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, como dice en Isaías 8:20. Al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a nosotros se nos indica que busquemos en las Sagradas Escrituras la salvaguardia. ¿Por qué? Porque Satanás emplea todos los medios que pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia. ¿Pero por qué no quiere que conozcan la Biblia? Porque ahí es donde se revelan todos los engaños que él tiene preparados para todas las personas que viven en esta tierra. Bueno, el anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas, ¿vale? Se asemejarán tanto en la realidad que será imposible poder distinguir todo eso sin el auxilio de las Santas Escrituras. Esas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración de todo milagro. Siguiendo en el mismo capítulo, también dice que para poder soportar la prueba que nos espera, debemos comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. No se le puede honrar, bueno, pues no pueden honrarle sino en la medida de conocimiento que tengan de su carácter, el gobierno y propósitos divinos. También nos dice que conforme a las luces que hayan sido concebidas es como serán juzgados también. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Esto es lo que nos llama el espíritu de profecía, lo que nos recuerda, no es que nos llama, nos recuerda siempre a dónde tenemos que ir, ¿vale? Bueno, acá hablo un poco de que el Salvador, bueno, había predicho a los discípulos de que iba a ser muerto y que iba a resucitar del sepulcro. Entonces, en ese momento habían ángeles que grababan esas palabras en las mentes y en los corazones de los discípulos. Pero bueno, ellos eso lo perdieron, o sea, perdieron de vista el mensaje que realmente Cristo les estaba dando. Entonces, desterraron de su mente la palabra que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, les encontró sin la debida preparación. Entonces, de esa misma forma, también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el tiempo del fin, de gracia y preparación para el tiempo de angustia, fueron representados con mucha claridad. Es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, buscarlos y entenderlos, pedirle que a Cristo, a Dios, si no entendemos, que nos dé la sabiduría, que nos dé la luz, que nos dé la inteligencia, porque Él lo hace para que podamos comprender, porque ahí está escrito todo lo que necesitamos saber. ¿Qué más? Bueno, en el mismo capítulo también, que bueno, nos llama a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es lo que la marca de la bestia y cómo pueden evitarla, como así también todas las artimañas del enemigo en contra del pueblo de Dios, porque dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la doctrina. No, no, perdón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto lo dice en 2 Timoteo 4:3. Esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta, como lo dijo el apóstol Pablo.
Esto, la ignorancia, como dice la hermana White, no disculpa el error ni el pecado, cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. A mí me ha pasado de decir, no puedo, no me sale, y hay alguien que me dice, sí, podés porque Dios te capacita, simplemente tenés que pedírselo y Él te lo va a dar. No estamos justificados de decir, como yo no lo entiendo, no puedo, lo dejo. No, es nuestro deber investigarlo, reconocerlo y pedirle a Dios que nos ilumine para comprender todo lo que está escrito en su palabra. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto del potencial intelectual, ¿no?, de una persona aplicada a la investigación, como la sinceridad de propósito y el ardiente anhelo de justicia que se tiene para entender. Todo esto es parte de nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios, nuestro proceso de santificación y cambio de carácter. Todo esto es como un mismo combo que entra todo en lo mismo. Es nuestro deber diario, de la misma forma que cada día nos levantamos para ducharnos, comer, trabajar. Esto también es parte, algo, es lo primero, antes de todo lo demás, que debemos que hacer para estar preparados para un montón de cosas. Y solo el Espíritu Santo es el que nos puede capacitar para esto. Jesús prometió a sus discípulos, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien dijo el Padre, enviaré en mi nombre, que nosotros lo tenemos. Y agregó, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Por eso es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, escudriñarlas, entenderlas, grabarlas en nuestro corazón, porque también va a llegar un momento en que no las tengamos. Entonces, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. Y bueno, esto es hasta ahora lo que hemos llegado, creo que voy de tiempo, no sé cuánto me faltará, pero bueno, básicamente haciendo un resumen pronto, el cristiano dentro de lo que es el lugar santo, es la vida cristiana, es el proceso de santificación, es la remodelación del carácter, es absorber todo lo que Cristo nos dejó en su palabra, alimentarnos de su palabra, cada día mantener una comunión con Él mediante nuestras oraciones, mediante las alabanzas, mediante su palabra también, y pedir el Espíritu Santo porque es el único que nos puede capacitar para convencernos de error, convencernos de pecado, para darnos la fuerza que necesitamos para poder poner en práctica todos esos dones que nos han dado, que nos ha dado Dios, y también para poder ser una luz para todas esas personas que nos rodean. Como había leído anteriormente, una luz no se esconde, una luz no se puede apagar en la oscuridad, y nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Entonces, nuestra vida de cristiano y nuestro deber como hijos de Dios es reflejar esa luz. Bueno, creo que hasta aquí estoy. Bueno, Nati, eh, vamos a ver con los aportes de los hermanos y alguna pregunta que quieran hacerle a Nati. Muy Yo, completo. sí, Carlos, No, no, continúa tú, solamente digo que estuvo muy completo. yo me quedé con algo Sí. que, hablando de la santificación, ¿no? Que nosotros conocemos la frase esa que la santificación es una obra de toda la vida, es una frase que está en el espíritu de profecía y es tan cierta que además lo sabemos por nuestra experiencia propia, ¿no? Que la santificación no es una obra ni de un año, ni siquiera de una década muchas veces, ni de dos. Quizás es una obra que se llega a completar antes de morir, muchas veces, en el caso de muchas personas, dándole mucho tiempo a veces al que el pecado se desarrolle en nosotros, se toma manos a la obra, digamos, casi al final de las vidas de las personas. Las personas dejan que el Espíritu Santo haga esa obra al final, a veces. Pero sabiendo que el Espíritu Santo es una obra de toda la vida, perdón, que la santificación es una obra de toda la vida, la justificación también lo sería, creo yo. O sea, yo para empezar la santificación tuve que haber sido justificado y eso, hablando de lo que dice Pablo, de que cada día tengo que morir y nacer, ese proceso es diario entonces. Ujú. Yo Justificación y santificación. Sí, yo creo lo mismo también, que ese es el proceso que decís, es un proceso, hay algunos que les puede llevar, eso lo sabe solamente Dios, cada cual tiene sus tiempos, ¿no? Hay personas que conocieron el Evangelio antes, otras que conocieron el Evangelio después,
pero sí es el proceso de santificación que todos llevamos a lo largo de toda nuestra vida. Pero no podemos justificarnos. ¿Vos te referís a justificación por el que somos justificados por Dios o por Cristo? ¿O justificarnos de justificarnos porque no? Claro, claro, solamente entra en la santificación, en el que ha sido justificado. Sí, Es como una consecuencia innata, digamos. Si Dios te está haciendo justo, es obligatoriamente que esa persona ya empiece a caminar en santidad. Es lo que claro. yo creo, no sé si están de acuerdo. Sí, nosotros O sea, hablamos es del el proceso, actuar en consonancia con lo que acaba de decir. nosotros hablamos mucho del proceso de la santificación, pero no hablamos del proceso de la justificación, porque la justificación es imputada. O sea, me arrepiento, decido llevar una vida conforme a Cristo y el Señor me coloca sus vestiduras de gracia. Y ahí el proceso, ahí comienza inmediatamente el proceso de la santificación, o sea, que es, que mi vida confirme la decisión que tomé. Pero la vida misma va confirmando lo que entendiste en el altar, por decirlo de alguna manera. En el altar de sacrificio lo viste a Cristo muriendo por ti, Él muere por tus pecados, llegás a tomar conciencia y la dimensión que tiene el pecado que estás haciendo, y actuando en consonancia con eso, lo abandonás, o sea, lo abandonás. Y la única manera de abandonarlo es cuando entras al lugar santo, que tenés los instrumentos que mencionó Nati, que son el Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios. Sí, Quisiera tú aportar algo perdón. con Dale, relación Eliezer. a la santificación, la justificación. ¿Será lo mismo? La santificación, en cierta forma, forma parte de la justificación. La hermana White habló de la justicia imputada, que es lo que conocemos normalmente como justificación. Justicia imputada, y ella dice que ese es nuestro derecho para ir al cielo. Pero luego habla también de la justicia impartida, que es la idoneidad para ir al cielo. Esa justicia impartida es la santificación. Es el proceso de toda la vida para transformar el carácter. Que nos capacite el Espíritu Santo para ello, claro. Que la logra el Espíritu Santo, pero que nuestro deber o nuestra tarea es vivir en comunión con Dios, obedecerle, Ujú. servir al prójimo, de tentaciones del enemigo. Y es en la medida que hacemos eso, la comunión con Dios, la obediencia a sus mandamientos, el servicio al prójimo, compartir el mensaje de salvación y vencer las tentaciones, solo en esa medida el Espíritu Santo puede transformar nuestro carácter y hacernos cada día más semejante al Señor Jesucristo. Sí, estoy de acuerdo. Alfonso, quería decir algo. Así, yo quería sumar que Romanos 8:3 también nos da como un camino a los que eligió, o sea, a los que predestinó, a eso eligió, a los que eligió justificó y a los que justificó, pues glorificó. Y la justificación dentro de la santificación, que aquí el equivalente sería la glorificación, la pone a posteriori. Es decir, entiendo que es primero el Espíritu el que nos justifica y la santificación depende de un camino conjunto. Igualmente, yo quería, Natalia, preguntarte otra cosa. Verás, has puesto un texto del Espíritu de Profecía que nos habla de que es nuestra obligación conocer lo que implica la marca de la bestia. Ujú. Pero la hermana White reconoce que la marca de la bestia es claramente la imposición de una ley dominical el domingo. Pero Ujú. ella reconoce que no sabía todo lo que implicaba la marca. Y hay varios versículos de Apocalipsis que nos hablan sobre que para estar de pie con las palmas de victoria hay que haber superado la marca, el número y el nombre. Nos habla de tres contextos diferentes. Y os hago una pregunta general. ¿Consideráis que estamos estudiando eso lo suficiente? ¿O quizás no estamos entendiendo, como dijo Elena G. White, que ella no estaba en condiciones de discernir con totalidad todo lo que implicaba la marca? ¿O quizás estamos dejando de lado que son tres contextos los que hay que superar?
y deberíamos hacer un estudio más profundo de la marca. Oye, ese es un buen tema. Yo también lo he escuchado eso y nunca le he prestado atención bien, pero es un tema para estudiarlo, ¿eh? Los tres aspectos esos, porque deben ser tres aspectos de la vida del cristiano, seguramente. ¿Sabes que hay tres aspectos que menciona la hermana White que son a los que se enfrenta el cristiano, que es el yo o la carne, el mundo y Satanás? Son tres campos en los que el cristiano va batallando. Y ahora pienso que quizás lo que mencionas de la marca, el número, la marca, el número y el nombre, ¿no? Y la marca, el Sí, número creo y que el sí. nombre, efectivamente. Además son dos versículos en los que se hace esa triple identificación. Sí, es un buen tema. Mm. Vale la pena que lo estudiemos bien. Sí, yo lo digo porque a mí también me llama la atención que NGV reconoció que ya no estaba en condiciones y hasta el final no se estaría en condiciones de entender todo lo que implicaba la marca. Y este trocito del espíritu de profecía que Nati nos ha mostrado también, donde ella nos vuelve a exigir la responsabilidad que tenemos de estudiarlo y de comprenderlo, pues para nuestra salvación y por el bien de nuestra alma. Quizás sí, como tú dices, Mariano, sería interesante hacer un estudio, un tema y tratar de poner un poco de vislumbre. Te he acordado justo al final, Alfonso. Sí, yo en ese tema nunca me metí, pero habría que buscar información, o alguno que lo tenga más a mano, el que primero llegue a una buena comprensión, estaría bien que los ponga. Me parece, Alfonso, que ya te preparaste, ya tenés el tema para dar, ¿eh? Alfonso, Carita. A ver, ya supongo sabe. que requeriría un estudio conjunto. Yo tengo un trabajo no previo hecho. Sí que a veces es un tema que he intentado tratar. Obviamente sería cuestión de hacer un estudio conjunto, quizás como un estilo más clásico en el que todos presentamos lo que consideramos que y mezclando los textos que puedan estar como relacionados y con la ayuda de la oración y el Espíritu Santo a esperar a ver si se nos muestra cuál es el camino correcto. Por ahí puede ser, por ahí puede ser. Yo tengo una pregunta, pues no es que le haga una pregunta a Nati, sino que, pero te hago una pregunta a Nati. Dale. Eh, ¿Quién es el creyente a todas estas? Quién es quién es el miembro de iglesia a todas estas? ¿Quién es la persona que está en el lugar santísimo? En el lugar santo, en el lugar santo que fue el que te pusiste. ¿O quiénes son? Nosotros, los hijos de Dios, lo que las personas que lo aceptamos, que lo reconocemos, que entregamos nuestra vida a Él y queremos dejar nuestro yo para conocerlo más, para seguirlo, y porque entendemos que es nuestro creador y nuestro padre. Sí, ¿No? No sé si me expliqué más o menos. sí, sí. ¿Quiénes no serían? ¿Quiénes no serían? Porque es que esto lo vamos a grabar, esto se está grabando Sí. y esto alguien lo va a ver y seguramente alguien dirá, ¿y qué esta gente, de qué está hablando esta gente? ¿De qué hablan? ¿Qué es esto? Candelabro, que alumbra qué, que el pan, que el santísimo, que el santo, ¿qué es eso? Ajá. Dice, aquí está la página. En algún momento dijimos que todas las iglesias estaban aquí, pero, ¿y cómo lo entendemos de manera práctica? ¿Cómo lo ves tú, Mariano, Alfonso, Vanulla? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Yo mira, la ¿Qué iglesia adventista pudiéramos en decirle, sus comienzos, perdón, Marianito, que digo, que qué podemos decirle a esas personas que seguramente están entrando o van a entrar en este momento que tienen que saber? la iglesia adventista no estuvo en el lugar santo, hablándolo doctrinalmente, pero siempre el Señor, cuando da la luz, eh, la da con la persona quiera recibirla. Y la iglesia adventista recibió la luz que necesitaba y paró, digamos, la luz. Yo creo que los pioneros
que empezaron con esta doctrina del santuario y entendieron que Cristo entró en el lugar santísimo y una iglesia debía entrar con él también, que fue cuando entraron en 1844, son, digamos, el recipiente, por decirlo así, donde se pone toda la luz del Santísimo, pero es inevitable llegar al Santísimo. Si no llegaste al Santo, no podés llegar al Santísimo. O sea, sí o sí tenés que tener en cuenta lo que es el candelabro, lo que es los panes de la proposición, lo que es el incienso, que son los tres instrumentos que tiene el Señor para las personas que empiezan este proceso. ¿Qué proceso es? El proceso de luchar contra el yo, contra el mundo y contra Satanás. Ese proceso se vence, se logra en el lugar santo. En el altar de sacrificio, declaraste que querés dejar el yo, querés dejar el mundo y querés dejar a Satanás. Lo declaraste al mundo mediante el bautismo. Declaraste eso. Ahora declaraste, en el lugar santo empieza el juego, por decirlo de alguna manera. Perfecto, perfecto. ¿Quién da más? Con relación a esta pregunta, ¿no? Que quién es el creyente, porque sí, me considero que sí es importante dar un poquito más de luz sobre eso. Muchas personas dicen, bueno, yo soy creyente, muchos pueden pensar, yo soy creyente porque yo creo en Dios, pero en el contexto del santuario debemos entender que el santuario era un sistema simbólico que representaba todo el plan de salvación. Y para decirlo de forma más sencilla, el creyente es aquel que ha creído en ese plan que el Señor ha trazado desde la eternidad para que todo ser humano que se reconozca pecador por medio de la fe en Jesucristo, representado en todas las partes del santuario, el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese creyente, sea hombre, mujer, niño, joven o anciano, independientemente de cualquier nacionalidad, pero que se acerque a Dios por medio de la fe en Jesucristo y acepte el sacrificio hecho en su favor para su perdón, para su salvación, es a partir de ese momento que nace de nuevo, si confiesa sus pecados aceptando a Jesús como su Salvador, y se convierte en un hijo de Dios. Comienza a ser un creyente que, así como confiesa públicamente con su vida que ha recibido a Cristo como su Salvador, el Señor Jesucristo estará confesándolo delante del Padre en ese ministerio sumo sacerdotal que ahora mismo está realizando en el lugar santísimo en favor de todo aquel que ha hecho un pacto de amor y de fe con él a través del bautismo. Perfecto, Ese es el que a la luz de la Biblia se considera el creyente. perfecto, perfecto. Nati, te quedan 10 segundos para la oración final. Vale, ¿hacemos una oración entonces? ¿Sí? Vale, oramos. Querido Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este sábado que nos has regalado, te damos gracias porque podemos estar reunidos como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, estudiando tu palabra. Gracias por estar con nosotros, por iluminarnos, y en tus manos quedamos, Señor, para que nos ayudes a poner en marcha todos los dones que nos has regalado, para que nos ayudes a hacer una luz, Señor, hacia donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Utilízanos, Señor, para tu obra. Utilízanos, Señor, para poder utilizar todos los dones que nos has dado. Utilízanos para que, ante todo, Señor, no desviemos nuestra mirada de la cruz, no miremos nuestra mirada, no desviemos nuestra mirada de tu camino, Señor. Y para, ante todo, Señor, que nada ni nadie nos separe de ti. Y que para que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que salga de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, todo lo que hagamos con nuestras manos y con nuestra vida, sea para tu honra y tu gloria, Señor. En tus manos quedamos, Señor, nuestras casas, nuestras familias, y que este mensaje sea de bendición y que lleguen a los oídos de esas personas nuevas que puedan escuchar tus palabras y no las nuestras, Señor. Que sea tu mensaje y no el nuestro. Todo te lo suplicamos, Señor, en el amoroso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, nos vemos el jueves entonces, Vale. Próximo jueves. Hasta Bendiciones. luego, Dios les bendiga. el sábado. Feliz Chao. sábado.